Bienvenidos a un capítulo más de Reinventando tu Vida. Estamos aquí con ustedes Tete Hermosillo y Talina Radillo. Tete, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? También con el gusto nuevamente de verte, de saludarte y de volver a conectar con la gente que nos está viendo y escuchando también a través de este podcast, que hoy, por cierto, estará dedicado a las creencias y a los conceptos. Dicen que en las creencias vivimos y por eso habrá que revisar en qué estamos viviendo y qué conceptos nos estamos creyendo. ¿Te parece que sea el tema de hoy? Perfecto. Vamos empezando por el principio. ¿Qué son los conceptos? A ver, ¿cómo entender qué es esto de los conceptos? Mira, el concepto es una idea mental que te haces desde la perspectiva que tienes de lo que estás observando y lo encasillas y dices, ¿sabes qué? Esto significa esto. ¿Ok? Son ideas mentales que yo me formo a partir de lo que yo vivo Para poder directamente. entender lo que estás viviendo también. Es como para ponerle una etiqueta a eso que va ocurriendo con mi vida día a día. Sí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el concepto que se tiene de un edificio. Ujú. Si te fijas, puede variar mucho. Por ejemplo, para mí un edificio ya es de 10 pisos en adelante. Y para otra persona, un edificio simplemente es una casa habitación. Ese es el edificio que estamos construyendo para. Ok. Depende de mi realidad, depende de quién me lo diga. ¿También eso influye para conformar un concepto? Sí, porque acuérdate que base por altura sobre 2 es una fórmula. Sí. Ahí bien aprendida, ajá. Alfabeto es un conjunto de letras que unidas forman palabras y ta, ta, ta. Me acuerdo todos Ujú. los conceptos que me tenía que aprender en la primaria. No todos, no todos. Sí, depende de quién te lo diga y cómo te digan, así te lo vas a aprender porque esto significa. A ver, en la escuela, ahorita que pones ese ejemplo, es muy claro cuando alguien nos decía, apréndete la definición de la fecha tal, el nombre de, y encontrabas más o menos una congruencia o un para qué, un uso, digamos, una utilidad práctica. Pero habrá otros conceptos que no te dijeron en la escuela, pero que te llevan a una edad madura o te llevan a vivirlos ya como una creencia y como un así son las cosas, ¿no? Ahí, por ejemplo, cuando no son conscientes, cuando no los estudié de manera metódica, ¿qué ocurre a nivel mental o a nivel emocional? ¿Cómo fue que se formaron esos otros conceptos? Pues, a través de la observación, a través de lo que, te generó, por ejemplo, tal vez emocionalmente, el significado que en ese momento tú le diste, pero principalmente es a través de la observación, a través de lo que viviste, es como se forma un concepto, el formarte tú, tu Ujú. propio concepto de. A ver, y ahí, por ejemplo, estoy pensando en una situación en la que cualquiera de nosotros, ya adultos ahora, o tal vez niños, yo no sé si nos estén viendo niños, pero en ese momento, cuando yo estoy generando un concepto, hay una emoción. Eso también alcanza como a, no sé si decir contaminar o por lo menos sumarle elementos a mi concepto. Sí, No es tan mental, pues. acuérdate que la emoción se genera por un estado mental y ah, la emoción se genera por un estado mental y a través de la palabra se manifiesta. Ok, a ver, pongamos un ejemplo clarito de un niño en el kinder. A ver, estoy pensando en esto. Y entonces el niño dice, yo quiero jugar con mis amigos. Y los amigos se van y lo dejan ahí, típico de que haces equipos y dejan al niño ahí solo y dice, nadie me quiere en su equipo. Ahí te puedes empezar, a ese niño se puede formar ya un concepto respecto a la amistad, al trabajo en equipo, a hacer comunidad. Pueden empezar a surgir desde ahí estos conceptos. Repercute, Ok. a la larga sí repercute, o sea, te dificulta a lo mejor, te sientes inseguro de pertenecer a un equipo, no tienes iniciativa, esperas a que te elijan, pero fíjate que un ejemplo que he vivido, a mí me han preguntado, te lo pregunto yo a ti, de la escuela, ¿cuál fue la mejor etapa que tú tuviste? Primaria, secundaria, kinder, prepa, carrera. La que yo recuerde con mayor cariño o que me gustó más, Sí. primaria, pero los primeros años de primaria. Bueno, es que en mi época, para que saquen cuentas, existía párvulos.
No había kinder o maternal y esas cosas que ahora existen. Antes era párvulos. Yo diría que desde párvulos hasta tercero de primaria fue mi mejor etapa. A mí me encantó esa etapa. Ok, y para mí fue la prepa. ¿Ok? Entonces, ¿qué concepto tienes tú de kinder es diferente al que yo tengo? Sin duda. Ujú. Porque a lo mejor no fue para mí ni fu ni fa, X, y para ti fue algo intenso, el párvulo, como Ujú, dicen, ¿no? ajá. Entonces, y la prepa a lo mejor para ti, pues también, o sea, fue X. Tu mejor etapa fue acá, bueno, mi concepto es que, ay, los que están en prepa se la van a pasar bien a todo dar. ¿Por qué? Porque fue mi perspectiva, fue mi experiencia. Ok, y entonces a partir de ahí, y aquí viene la parte interesante, yo tomo decisiones. Es decir, si por ejemplo, yo siguiendo con este mismo caso que ponías de cuál fue tu mejor etapa en la escuela, y yo digo, fue en el kinder, yo elijo, por ejemplo, el kinder para mi hijo, en donde yo digo, este es el kinder ideal porque se parece al mío, ¿no? Tal vez tiene un patio grande, una rayán, dos patios que se conectan, no sé, buscaría algo muy similar a lo que yo tuve para que tú vivas esa misma experiencia porque te quiero regalar algo que a mí me gustó mucho. ¿Qué significa para ti una Rayán? Una raya ¿Qué que concepto tienes de una ay, Rayán? qué padre, divertido. Lo que pasa es que, bueno, en el colegio donde yo estudié, había una rayán alto, 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 alto. Y entonces parte de la, pues no dinámica, pero parte de lo que se hacía en el recreo era que los niños más grandes sacudían en la rayán, entonces te caían las pelotitas, ¿no? Los arrayanes, como gotitas. Y bueno, a mí eso me encantaba. O sea, yo pasar, te lo juro que tengo la imagen, de las bolitas verdes o amarillas tapizando el piso, ¿no? Era como un tapetito que yo alcanzaba a ver y a mí me encantaba que llegaban y se angoloteaban, pobre árbol, pues, pero era parte de la actividad que se hacía cuando tenía rayanes, ¿no? Entonces, para mí es diversión, o sea, una rayán para mí es diversión. Es un símbolo que te genera una emoción. Ok. Entonces, por ejemplo, fíjate cómo te emociona Ajá. la palabra Rayán. O sea, y cómo lo visualizas, cómo lo recuerdas, ya estás comprobando que sí genera una emoción. Ujú. Y a mí me da risa, porque en una ocasión dijeron, mira, ahí está desayunando el Arrayán. Entonces yo fui, como siempre, con mi papá a preguntarle, la imprudente, el papá, ¿qué significa Arrayán? Pues así le dicen a las personas que son bien codas. En Sonora. No, no en Sonora, no sé, o sea, ese fue el concepto que me dio mi papá, Ah, yo nunca lo había escuchado. ni yo. Hasta ese Entonces, momento. Ajá. hasta ese momento, a mí me dio mucha risa. Entonces, yo cuando escucho la palabra Rayán, o sea, mi concepto es otro. Ay, ha de ser bien codo. Dije, han de ser bien codos en ese kinder. Pero, o sea, a mí me da risa y a ti te evoca felicidad. Ok. Entonces, sí, el concepto que tú tienes evoca una emoción, el concepto que yo tengo también evoca otra emoción, ¿no? Entonces, sí tienes razón en el caso de lo que me estás preguntando, cómo influyen nuestras emociones, sí. Pero eso mismo puede hacer que, bueno, de por sí la realidad no la asumimos o no la introyectamos de manera objetiva. Es decir, es una perspectiva que tú tienes en este momento de lo que yo tengo aquí detrás y yo tengo una perspectiva de lo que tú tienes detrás, ¿no? Y estamos en la misma habitación. Pero, por ejemplo, en este caso, ¿cómo tú dirías como terapeuta, en qué momento tú le sugieres, si es que se da el caso, a algún paciente, hay que revisar este concepto? Porque ahorita hablábamos de una rayán y no pasa nada si es un codo o tacaño o si es un árbol divertido. Digamos, no tiene mayor trascendencia, pero ¿en qué momento sería sugerible revísalo? Cuando te está generando algo que a ti no te gusta y que no entiendes de dónde viene. Si te fijas, por ejemplo, que hay muchas personas que trabajan, 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 trabajan y apenas terminan con el mes Del dinero. con respecto al dinero. Sí, Ujú. sí. Y también hay personas que me dicen en terapia, doy todo de mí y aún así me dejaron. No me alcanzó para mantener la relación. También. Ok. Si lo relacionamos con el dinero, pues, Ajá. fue para lo que te alcanzó, mija, y se te acabó Ujú. la cuerda. Sí. Tal cual. Y a ver, y ahí, por ejemplo, lo que se revisan son los conceptos
que yo tengo de qué? Del trabajo, por ejemplo, en el caso este de llego con el suspiro, ¿no? Al día 30 del mes. ¿Qué revisas ahí o qué comentas con un paciente? En una ocasión llega un paciente conmigo y me dice, el dinero se me va de las manos. Ujú, Entonces le digo, el dinero se le va de las manos. O sea, ¿por qué? Recibo mucho dinero, o sea, con respecto a la abundancia en la economía, sí, está muy bien. ujú. Pero de inmediatamente que lo recibo, frum, se me va como agua entre las manos. Entonces digo, ok. Entonces empiezo un poquito a explorar con respecto a su vida, a su vida, porque ahí esto tuvo que haber sido una perspectiva que él tuvo, ¿no? Y que eso lo hizo formar un concepto dentro de él Ujú. y ese concepto lo acuñó su inconsciente y ya sabes que el inconsciente te protege de lo que te pueda hacer daño. Entonces, es cuando este señor me dice, el dinero no me rinde, entonces el inconsciente te está protegiendo del dinero. O no te puedo conseguir novio, el inconsciente te está protegiendo para que no tengas un novio. O decir, tú me estás dando esa orden. Ujú. Al final es, por ejemplo, no, es que no hay hombre, no sé, fiel, ¿no? No existen los hombres fieles. Y entonces, como no existen los hombres fieles, entonces ya ni busco, ¿no? Porque si lo que yo quiero es fidelidad, ya ni busco. Entonces no voy a tener pareja. Recuerda que la palabra es la que se utiliza para expresar el concepto, Ya. Ujú, ¿ok? ujú. Y recuerda que la palabra crea. Y si tú estás creando, diciendo o manifestando, o sea, se me va el rollo, pero todo está creado. Es cuestión de manifestarlo. Y Ujú. la palabra lo manifiesta. Entonces, si tú estás, dice y dice, o la persona está, dice y dice, todos los hombres son infieles, todos los hombres son infieles, pues tus deseos serán órdenes. Te Que van voy a a tocar. conseguir. Ujú. Y por eso es que de repente encontramos o nos encontramos en situaciones cíclicas. Que uno dice, oh, según yo ya lo había superado, ¿no? Según yo ya lo había trabajado, ya hasta me dieron de alta de la terapia. Ya me dieron mi diploma, tú muy bien, así Sí, como, ¿no? Prueba superada, y de se repente los volteas hacen los diplomas, se y dan de dices, alta solos. otra vez, ¿no? Otra vez con lo mismo, y es como, no he aprendido mi lección. Es cuando se dice también esta parte de la vida es la mejor materia o algo así, ¿no? La materia La más perfecta, universidad. la universidad, porque si no pasaste la prueba, se te va a replicar y va a replicar hasta que entiendas. Y a esto se refiere entonces. Sí, había un dicho, este, la vida te va a ir dando golpes hasta que quedes noqueado y tal vez mueras, a ver si aprendes. Y y no nos damos cuenta, no observamos qué es lo que nos está ocurriendo recurrentemente y decimos, em, ahí te va este, fui al banco y no me quiso dar un préstamo el gerente. Ujú, Tengo un conflicto con mi jefe en la empresa, que no lo soporto, que es un prepotente, etcétera. Em, me- mi padre es un machista y me quiere tener bien controlada. Mi hermano mayor quiere que todo se haga a su manera y pronto. Entonces, cuando vienen y me cuentan todo eso, evidentemente mm. ya estoy viendo dónde está el conflicto. Hay un patrón. Hay un común denominador Ujú, ujú. que es el patrón. Bueno, tú tienes un conflicto con la autoridad. ¿Y O con cómo? los hombres. Con la autoridad. Ah, es que todos eran hombres, ¿no? Es que hay veces que hay mamá autoritarias, Ah, ok, de acuerdo. ¿ok? Ajá. O la hermana mayor que a Ah, la que se bueno, es le que cuadra a en uno, el ¿no? ejemplo que decías, yo dije, bueno, todos son hombres, mira. Pero qué interesante, porque es la misma historia y tuviste, bueno, tú hablabas de la autoridad y yo dije, mira, hombre, 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 hombre. Sí, no, y yo no me fijé que hice ese ejemplo con puros hombres. Ajá. Yo creo que tengo conflicto con la autoridad de los hombres. Ajá. Entonces, ¿cómo que tengo conflicto con la autoridad? Claro que sí. ¿Por qué? Porque mira, el gerente del banco decide si te va a dar o no un préstamo. Tu jefe decide qué vas a hacer, a qué hora vas a salir y cuánto vas a ganar. Tu Papá. papá Ujú. es el que decide
sobre ti, ¿no? Y el hermano mayor, por ser el hermano mayor, pues es el que se le delega como el subpapá. Entonces, el común denominador que estoy encontrando aquí es que tienes un conflicto con la autoridad. Entonces, es un solo conflicto, pero en diferentes escenarios. Ok. Y cada vez se le va poniendo más fuerte, más fuerte. Primero era con el papá, luego papá y hermano, luego papá, hermano, jefe, papá, hermano, jefe, y ahora no me quiere dar ni siquiera un préstamo hipotecario. Y a ver hasta dónde te lleva el universo, a dónde te lleva la vida, para que entiendas que tienes que resolver tu conflicto con la autoridad y saber qué concepto tienes de la autoridad, porque estás peleado, le digo al paciente, con la autoridad. ¿Cómo que estoy peleado con la autoridad? Sí, vamos a encontrar, entonces ya nos vamos a lo profundo, en dónde está el pleito que tiene con la autoridad. Cuando nos vamos a lo profundo para encontrar la causa Ujú. por el cual tienes conflicto con la autoridad, encuentro que él tiene un concepto de la autoridad. O sea, las personas que tienen autoridad son unas personas que te humillan, son las personas que te maltratan, son las personas injustas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que tú pierdes toda la autoridad y te va a proteger el inconsciente de que tú jamás tengas autoridad, Y me peleo con esa autoridad. ¿sí? Y te protejo con eso, Ujú. de esa autoridad. Y te voy a presentar situaciones en donde aléjate, pero te voy a estar acercando a situaciones para hacerte más fuerte. Sí, ¿de qué me sirve ser más fuerte? Lo que me sirve es mejor estar en empatía o estar reconciliado con la autoridad, ¿ok? Entonces, que cuando ya le pregunto qué pasó con ese, qué concepto tienes de la autoridad, pues de que me somete o toma decisiones por mí, no me dejan decidir, etcétera, etcétera, ya nos vamos a la raíz. Y ya cuando terminamos de encontrar, ay, aquí es donde fue mi percepción por la cual yo formé el concepto de la autoridad. Cuando ya cambias esa perspectiva como efecto dominó. Se empiezan a resolver las otras cuestiones. La relación con papá, la relación con el hermano, la relación en el banco, la relación con los jefes, la relación con los militares, la relación con todo lo que represente autoridad. Y es más, tengo conflictos con mis hijos. Pues claro, porque no eres autoridad. Porque si tú eres autoridad, vas a hacer todo lo que tú tienes de concepto de las personas que tienen autoridad. Y como no me gusta ese concepto de autoridad, El inconsciente te protege de que tú no vayas a hacer así. no te vayas a convertir en uno igual. Exacto. A ver, y por ejemplo, encontrar esa causa raíz, ese primer momento o el estado o el momento en el cual se empieza a gestar ese concepto. ¿Qué sucede cuando el paciente dice, es que yo no me acuerdo? O sea, intento recordar, recordar, recordar. No recuerdo cuál es mi primer concepto de autoridad. ¿Cómo desenmarañar? Porque me imagino que en la defensa del inconsciente también está el, no te pasó, ¿no? Esto nunca ocurrió. Se borra, se Los borra, se borra. bloqueos. Los bloqueos, Ujú. ajá. Entonces, ¿cómo desbloqueas o cómo llegar a la causa cuando está la defensa del inconsciente? Ok, por ejemplo, también hay personas que eh, no tienen dinero o que llegan al mes, como Ujú. te estaba comentando, ¿no? Esta persona que te digo, oye, no me rinde el dinero, resulta de que en un tiempo, pues sus papás lo mantenían, le proveían todo, eran sus proveedores. Entonces sale de su casa con una carrera, con todo, y entonces empieza a ejercer, pero no tiene éxito en la economía. Ajá. Era el primero en la escuela, era el mejor alumno, se le veía un futuro Muy prometedor. muy Ajá. prometedor. Pero, Pero resulta de que el futuro sí estaba muy prometedor, solo que estaba peleada con el dinero. ok, ¿De qué manera? Pues resulta de que cuando sus papás le daban dinero para la escuela, para lo del el mes, domingo, ajá, el típico domingo, ¿no? Te doy domingo, ajá. sí, ese decía, ¿en qué lo gastaste? O sea, ¿por qué compraste chetos? Ay, Ándale. córtale mi chato. Ajá, Te no, no. cortas. ¿Por qué compraste cerveza?
debes de comprar alimento, debes de comprar esto. Es más, ¿por qué lo gastaste? ¿Por qué no lo ahorras? Oye, pero se supone que es mío, ¿no? Entonces yo podría haber hecho uso de ese dinero porque para eso es. O también, por ejemplo, lo puedes también con respecto a cuando están chiquitos, o Ujú. sea, y les hacen su fiesta de cumpleaños. Hay personas que llegan y regalan dinero, Sí. el colectivo. Ajá. Ah, a ver, ¿Y? cuéntame. A ver, no, 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 viene, viene, viene. A ver, ajá. Entonces dices, qué padre, mira todo este dinero que me regalaron. Matanga, dice la mamá. Yo te lo administro. Yo voy a decidir Mm. en qué lo vas a gastar. ¿Qué es lo que sale después? Un mal administrador. Claro, porque yo no lo tengo, ni siquiera Nunca me permitieron administrar el dinero. no pude ejercitarlo, prueba, error y ver si era bueno yo administrando o bueno, ir probando a ver qué me funcionaba. Ok. Es decir, no es el concepto, si te estoy entendiendo bien, no es como en la escuela de recuérdame cuál es tu concepto de autoridad, ¿no? Defíneme tu autoridad. Es a partir de lo que yo he vivido, tú vas desenmarañando y diciendo, mira, aquí está, ¿no? No es necesariamente un evento, sino se va gestando con el tiempo y le voy dando forma a ese concepto. Lo puedes ir modificando, Ok. sí. Y lo puedes reconceptualizar. Y en este reconceptualizar es como regresarme en el tiempo o es qué, exactamente en qué consiste ese proceso. Pues cuando yo me cuentan la situación oye, por ejemplo, no me rinde dinero, oye, tengo conflictos hasta con mi hijo, con mi papá, con el gerente, la gerenta, Ujú. la maestra, etcétera, ¿no? Eh, Cuando ocurre eso, lo que encuentro el común denominador, entonces ya le hago preguntas dentro de su consciente. Oye, ¿qué opinas tú de las personas que tienen mucho dinero? O observo que cómo se expresa de las personas que tienen mucho dinero. Mm. O observo también cómo me hago un concepto del concepto que tiene la persona con respecto a lo que estamos hablando en ese momento, al conflicto, ya sea de dinero, ya sea del amor, ya sea de la profesión, Ujú. ya sea de cualquier cosa. Entonces, lo que hago es, empiezo a preguntar sobre el común denominador. Entonces, oye, ¿qué piensas del amor? ¿Cómo se te figura a ti que es el matrimonio? Ah, hay personas que dicen, yo no me quiero casar, porque el matrimonio, no, hombre, ¿para qué? Desde la cara, ¿no? Desde el gesto con el que uno habla. Ajá. Fíjate otra cosa que es muy dado en este tiempo. Los hijos de esta generación, de nuestra generación, Ujú. o no, no quieren tener hijos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay esa campaña de no querer tener hijos? Y ellos no te expresan que, ay, que me trataron muy mal o que lo que sea, no. Pero en una ocasión escuché a una persona que dijo, siempre me sentí culpable porque mi mamá decía que yo lloraba toda la noche y no la dejaba dormir. Y fue una carga. Cargó con esa culpa. Y es que, fíjate qué interesante. Digo, el programa no llevamos ni la mitad de lo que dijimos que íbamos a agotar hoy, pero creo que tiene que ver mucho con el programa anterior, cuando hablábamos de las palabras, de lo importante que es estar consciente de qué decimos. Y yo recuerdo que al final de aquel programa decíamos, bueno, no todo está perdido. A partir de hoy yo puedo ser consciente y romper con todo eso que me estoy haciendo daño. Si nos está viendo o nos está escuchando, y este ejemplo que acabas de poner, Tete, yo creo que es muy clarito, que tal vez alguien simplemente por, viene el domingo, vamos a platicar, vamos a departir con la familia, ay, tú cuando estaba chiquito no me dejabas dormir. O también el tema del dinero, ahorita que hablabas del dinero, ¿no? Es que yo te di todo para que tú tuvieras y entonces yo me quedé sin nada, tal vez hasta en aras de reconóceme y apláudeme como mamá, pero capaz sí es contraproducente, pues. Es, Ujú. o sea, claro que es, o sea, no, si lo hiciste, pues gracias. O sea, porque un Pero niño no te pide que hagas eso. Si lo hiciste fue porque pudiste y quisiste. La finalidad de las terapias es cambiar la perspectiva y a la vez que
hagas las cosas de ahora en adelante porque quieres y puedes, no porque tienes o debes. Tienes que o debes de. O porque así he sido. O sea, desde el inconsciente, desde la manera más inconsciente de vivir, voy en automático. O porque toda mi familia, todos mis ancestros lo han hecho de esta manera. No tengo yo por qué cambiar. Porque en el momento en el que muchas veces nos pasa que preguntamos algo, cállate, no digas eso. No, O nomás con la sea, mirada dices, tema inoportuno en este momento. ¿Te acuerdas de sí. aquel anuncio de las saladitas son horneadas? Ahí es cuando opera, ¿no? Que todos voltean así como diciendo, ay, momento incómodo, ¿no? A mí me ha tocado aquí y ahora, Ujú. voy a la casa de una persona, tiene hijas grandes, grandes, señora. O sea, te hablo de, pues sus nietos tendrán que 9, 10, 5 años, así. Y la hija, cuando llego yo y me pongo a platicar con la mamá, la hija se hace a un lado. La hija, la señora, se hace a un lado y no se mete en la plática. Bueno, sigue siendo una niña que le dijeron, tú aquí no entras. Exacto. Por supuesto que no nos vamos a ir al extremo porque me ha tocado también familias en donde la niña está, oye esto, oye lo otro, oye el para acá, oye para allá, y no deja platicar. Es verdad. Entonces, el equilibrio, encontrar el equilibrio. Y sobre todo, el reconceptualizar casi siempre nos pasa, por si alguien quiere reconceptualizar, casi siempre nos pasa que nos vamos al otro extremo, ¿no? No quiero esto, ¿no? Voy a cambiar al 100. Sí, o Ujú. sea, yo no quiero ser como los ricos. Entonces, ok, tú no vas a ser nunca rico para que no seas como ellos. No tiene nada que ver el dinero con el rico. ¿Cómo lo vamos a reconceptualizar? Esta persona utilizó el dinero para ejercer un poder de forma negativa. Para mí, vamos a suponer. Ujú. En mi concepto estuvo mal utilizado. Ajá. Exactamente. Entonces, pero para otras personas, pues no, es muy caritativo, es muy bueno. Y acá ella, no, qué bueno, los ricos son muy buenos porque cooperan, dan y nos ayudan. Generan empleo. Y Ujú. desde ahí, desde el momento en que dices tú, nos ayudan. ¿A quiénes? Pues a los pobres. Me estoy poniendo en una situación de Te desventaja con estás poniendo en el respecto al otro. concepto de que tú eres pobre. Y aparte necesito ayuda. Y qué bueno que existan los ricos. Eso es irte al otro extremo. Ujú. O sea, tienes derecho a tener el mismo dinero o más que cualquier otra persona. Tienes ese derecho divino, no tienes. Pero tus conceptos, mis conceptos y los conceptos que tienen las demás personas son los que hacen que no te llegue. ¿Por qué? Porque estás peleada y le cerraste la puerta. En eso te perjudica mucho. ¿Y en qué te beneficia? Oye, se te abren las puertas del amor. En cuanto cambias el concepto, ay, ¿qué es el amor para ti, Talina? Para mí, luz. Para mí. Luz, amistad, cercanía, unión. Tú me dices luz y yo digo, ay, es mi prima o Comisión Federal o veladora. Ujú. Ay, no. Fíjate, No. veladora para Ujú. ti es a lo mejor funeral y Sí, para o que mí, te cortaron la luz. O sea, de cualquier manera no está muy agradable. ay, para mí es algo tan romántico. Bueno, para mí las velas, pero no las veladoras. Bueno, yo tengo un concepto de las velas que son veladoras, o sea, no le hallo la diferencia. Bueno, fíjate, también esa es otra. Ajá, Regionalismos, tal vez, no lo sé. Yo tengo el concepto de una veladora, que son los vasitos de cristal con cera sí me lo adentro, explicaron, esa. Ajá, y las pero no lo velas, aprendí. velas, velas, nada más. Y yo velas las veo así como lo que huela y que ilumine. Okey. O sea, es la perspectiva que tiene cada quien. Ujú, El hecho de que tú no tengas la misma perspectiva que yo no significa que tú estés mal o que yo no esté bien o que yo esté mal o como ujú. sea, ¿no? Significa nada más que tenemos diferente perspectiva. ¿Has visto el dibujo en donde sale un 69 y tú por allá lo ves 6 y yo por acá lo Claro. veo 9? Sí, sí, sí. Ok, entonces no estamos mal, simplemente tenemos diferente perspectiva. Entonces, si la perspectiva que tengo a mí me está dañando, entonces reconceptualiza. Entonces, si precisamente eso por lo que yo tanto pido tener, eso es precisamente lo que te están protegiendo. ¿Por qué no tengo una casa propia? Entonces,
pues el inconsciente, en el conflicto está la solución también. Oye, ¿te parece que sigamos abordando este tema? Porque quedan, creo que muchos subtemas por abordar aquí. A mí me encantaría, si me lo permites, hacer un programa donde hablemos de todos los conceptos, bueno, lo más que nos alcance el tiempo, para hablar de este tema del amor, del tema del dinero, de la felicidad, de muchos conceptos que en algún momento nos generan problemas y que nos podemos llegar a sentir atorados. Yo creo que más de alguna persona que nos está viendo seguramente se está sintiendo identificada y diciendo: "Ay, a mí ya me pasó. Ya hice un negocio, ya van 4 que truenan, algo está pasando". Ya tuve un esposo, ya tuve otro, y yo pongo lo mejor de mí y todos me salen infieles. ¿Ya ven? Por eso el Y tema no soy yo, ¿eh? no es la Ni tú, situación, porque tú no, tienes el tampoco. marido perfecto. Decretado, dice, no, no es cierto. Oye, muchísimas gracias, Tete. Es un placer, Y siempre. igualmente. Y bueno, pues los invitamos a que si les interesa este tema, compártanlo. Si quieren también cambiarle o sugerirle a alguien una nueva manera de ver la realidad, de tener una perspectiva diferente. No se trata de cambiar solo porque ahora es moda cambiar, ¿no? O porque alguien te dice que hay que cambiar. Si tú sientes la necesidad de hacer algo diferente en tu vida, de reinventarte, este es el canal. Así es, y también les recomiendo que no se juzguen. Si en ese momento hicieron ese concepto del dinero, en ese momento hicieron ese concepto del amor, okey, tenían esos elementos nada más, hoy hay más elementos, hoy podemos resignificar todo esto y verán qué vuelco va a dar su vida, para bien. Ahí está la invitación. Muchas gracias, Tete. Es un placer. Gracias, que tengan un excelente día. Pásenla bien.